Primera de Juan 4, vamos a estar versículos 7 al 15. Vamos a estar observando el segundo mensaje en este capítulo tan lindo. Digo lindo porque Juan está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo basado en el amor de Dios. Y hay una razón, es que Juan, si ustedes leyeron, por ejemplo, el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, ustedes van a ver que este apóstol registra las últimas palabras del Señor Jesús antes de ser crucificado. Y registra de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están trabajando en una perfecta unidad. Y Él lo escucha de parte en la oración del Señor, donde dice, pide por la iglesia, donde dice, te pido Señor que sean uno como nosotros somos uno. Tres personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero una misma esencia, un solo Dios, de acuerdo a lo que nos dice su palabra. Fíjense que al describir la Trinidad, claramente se está distinguiendo a estas tres personas y cómo trabajan en una manera simultánea, en una manera activa, en perfecta unión. Y es muy importante que nosotros podamos entender esto de la manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan, porque es el deseo también para el cuerpo de Cristo Jesús. Y fíjense que somos cuerpo de Cristo Jesús. Al decir que somos el cuerpo de Cristo Jesús, estamos hablando de que somos uno en espíritu con el Señor Jesucristo, de que hemos sido hechos uno con este Dios maravilloso. Y ya que existe una relación perfecta entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fíjense que Dios desea que nosotros podamos actuar de la misma manera. Ahora, aquí es algo bastante difícil, no imposible, y les voy a decir por qué, porque estando en la carne, pudiendo entender lo que es la vida eterna, que Dios dice, quiero que conozcan la vida eterna, esto es conocer a Dios, Juan 17, versículo 3, que conozcan a su Hijo Jesucristo por igual. Mis hermanos, se hace duro, difícil, en el sentido de que a pesar que decimos ser hijos de Dios, de que somos un cuerpo en Cristo Jesús, pero fíjense en qué difícil que es mantener una unidad entre ese cuerpo. A pesar de que somos muchos miembros, pero tenemos distintos caracteres, tenemos distintas personalidades, tenemos distinta madurez espiritual. Algunos están más maduros, otros no están tan maduros en Cristo Jesús y en su palabra. Por otro lado, observamos de que malos maestros, mala enseñanza, traen desunión dentro del cuerpo de Jesús. Y Juan lo dice porque no proclaman de que este Jesús es Dios, que no vino en carne, lo niegan, están en contra de Él. Y una de las señales que vamos a notar nosotros en cuanto a la apostasía o el abandono de la fe, tiene que ver con la falta de amor a Dios y la falta de amor al mundo, la falta de amor muy en especial entre nosotros como iglesia. Y es allí donde vamos a estar enfocados en este primer mensaje. Así que vamos a estar en compartir este tema en dos partes. Hoy vamos a dar la primera, el domingo que viene, si Dios lo permite, vamos a ver el segundo. Pero vamos a comenzar con el verso número 7. Verso 7 hasta el 15. Leamos todos los versículos y después vamos a ir verso por verso. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Pero fíjense, aquí Juan está explicando algo importante para cada uno de nosotros, que podamos entender y meditar bien en lo que, cuál es el deseo de nuestro Dios hacia el cuerpo que es la iglesia, ¿me entienden? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en que está hablando, dice esto, el primer punto que quiero que ustedes vean es esto: el amor es de Dios, el amor es, porque el amor es Dios. Entonces, como el amor es de Dios, versículo número 7, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Está hablando, fíjense, esa palabra está hablando de posesión, está hablando de una pertenencia. O sea, le pertenece, porque esa es la esencia de nuestro Dios. Y entonces, podemos entender versículos tan profundos como es: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjense, da a través de su Hijo. Nos dio su Hijo, dio amor, nos dice a nosotros otro consolador, uno igual al Señor Jesucristo, y está hablando del Espíritu Santo. Y Juan está dándonos a nosotros un mandato. Fíjense, amémonos. No nos está dando otra opción, porque esa es la opción de Dios. Amémonos unos a otros. Y está hablando esa palabra amémonos, la palabra ágape, está hablando de un amor completo, está hablando de un amor profundo, de una manera como la que Dios nos amó a nosotros. Dios quiere que nos amemos de tal manera unos a los otros. Ahora, vamos a ir a Juan 13, versículo 1, y ustedes van a notar el amor de Dios hacia nosotros. Pero hay algo maravilloso en cuanto a la manera que Dios nos ama, porque vamos a ir a un hilo de pensamiento en cuanto a lo que es esto, el amor de Dios. ¿Por qué? Vean ustedes aquí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, y fíjense en estas últimas palabras, los amó hasta el fin. Dice allí, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, y los ama hasta el fin. Ahora, ¿quién? Está hablando a sus discípulos, está hablando de sus discípulos. Está hablando, fíjense, dice que los amó hasta el fin, aquellos que estaban en el mundo. Ahora, ¿a quién estaba amando? Y estos discípulos, ¿cuáles eran sus características? Porque el Señor Jesucristo dijo que eran duros de corazón, eran orgullosos, eran egoístas. Era un grupo en el cual, que a pesar de ser escogidos por el Señor, sin embargo, tenían una dificultad tremenda de mantener esa unidad entre ellos. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Decimos esto, duros de corazón, porque el Señor les enseñaba cosas vez tras vez y ellos tardaban mucho en entender las palabras del Señor a pesar de las explicaciones que Él le daba individualmente. Eran orgullosos, ¿por qué? Eran orgullosos porque pedían, uno de los apóstoles pidió: Señor, ¿quieres que vayamos a pedir fuego del cielo para que destruya a estos samaritanos? Eran orgullosos, había un resentimiento entre judíos y los samaritanos. Y ellos pensaban que la mejor solución era que Dios enviara fuego y acabara con cada uno de ellos. Eran egoístas porque dice: Señor, hay algunos que están echando demonios en tu nombre y están hablando en tu nombre y se lo impedimos. Y el Señor le dijo: el que no es con nosotros, es por nosotros. Y este grupo, mis hermanos, en ese sentido de egoísmo, de orgullo, dureza de corazón, estaban discutiendo entre ellos, tenían al rey maravilloso entre ellos, el Mesías, y estaban discutiendo a ver quién iba a la derecha y quién iba a la izquierda, quiénes eran los que iban a ser los más altos, por así decir, entre el grupo de 12. Pero eran escogidos del Señor. Y dice que el Señor los amó hasta el fin en esas condiciones.
Ahora, todos nosotros tenemos que mirar a través, en cuanto a esto, a través de los evangelios como lo hizo él. ¿Por qué? Vayamos a Lucas 22 y veamos el versículo 27. Y fíjense, el amor es de Dios. ¿Y en esto en qué consiste lo que es el Señor? Necesitamos verlo. El amor es de Dios a través de los evangelios. ¿Por qué? Porque vamos a ver esto en las características, en el corazón de nuestro Señor Jesús y cómo nosotros tenemos que estar actuando. Y fíjense, nos dice allí, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Fíjense, no es mayor el que está sentado a la mesa y están los otros que están sirviendo. Y entonces el Señor está diciendo esto. Está diciendo, bueno, a mí me tocaría el lugar de la mesa y que otros sirvan. Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y vemos entonces en el Señor Jesucristo diciendo esto. Fíjense, yo estoy sirviendo, desea que nosotros sirvamos. Y Pablo inmediatamente lo ve así, porque en Gálatas 5:13 nos dice a nosotros, sírvanse los unos a los otros por amor. Sírvanse en el amor, por amor, unos a otros, como el Señor Jesucristo nos sirvió a cada uno de nosotros. Ahora, si vemos, por ejemplo, en Mateo 23, versículo 12, dice el Señor Jesucristo que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. ¿Y qué dice Pablo después allí en Filipenses capítulo 2? Fíjense, dice lo siguiente, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo, se despojó de sí mismo siendo Dios. Servirnos los unos a los otros, humillarnos como el Señor se humilló. Y mis hermanos, vemos aquí que dice que los amó hasta el fin y amó a este grupo. Armó a este grupo de varones que tenía al lado de él para ayudarlo en esta obra maravillosa. En Lucas 7 hay una historia que a mí me llama la atención, como tantas historias del Señor Jesucristo, pero del versículo 41 al 43 está este fariseo que lo invita al Señor Jesús a comer en su casa. Entonces entra una mujer, ¿se acuerdan ustedes?, que empieza a llorar y empieza a derramar sus lágrimas en los pies del Señor Jesús. Y Simón empieza a cuestionar al Señor de dejarse tocar por esta mujer porque tenía una reputación bastante fea, mala. Si supiera quién la está tocando. Entonces el Señor Jesús le da una historia. Había dos personas, a uno se le perdonó 500 veces y al otro se le perdonó 5 veces. ¿A quién crees tú que se ama más? Le digo, pues pienso yo que al que más se le perdonó. Y Pablo después escribe allí en Colosenses 3, versículo 13, perdónense los unos a los otros como Cristo nos perdonó a nosotros. Y hay algo que yo noto, es lo siguiente, por nosotros mismos no vamos a poder amar de esta manera a no ser que sea Dios quien nos fortalezca. Y por eso es que el Señor dice a través de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben? Les quiero leer algo que el autor de los Hebreos escribió. Y él dijo esto: Dios no es injusto para olvidar la obra nuestra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Vean esto, Dios no es injusto para olvidar la obra nuestra. El Señor Jesús, por ejemplo, cuando Él está hablando en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los pacificadores. Porque está hablando de la paz de Dios, está hablando de aquellos que desean ver la paz